Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Nosotros aquí a tope porque ya empiezan a hacerse los diferentes anuncios que Apple anticipó a finales de la semana pasada. Empezamos con el primero, y es que Apple acaba de anunciar el nuevo iMac con chip M4 que se venía rumoreando, del que ya os hemos hablado hace semanas, y que a priori va a ser el anuncio más flojo de los tres, es decir, que a lo largo de la semana esto va a ir a más, porque no olvidemos que también se tienen que anunciar los nuevos MacBook Pro con chip M4 y también el rediseñado Mac Mini. De momento en este vídeo nos vamos a centrar en el iMac, así que en poquitos minutos os voy a resumir las claves de esta renovación del sobremesa de Apple. Vamos a empezar hablando de la pantalla, que sigue siendo una pantalla retina de 24 pulgadas con resolución 4,5K, pero en esta ocasión con la opción de poder adquirirlo con una pantalla nano texturizada en las versiones superiores. No olvidemos que este tipo de pantallas no son nuevas, ya las utiliza Apple en algunos productos, sin ir más lejos en los iPad Pro con chip M4 o en monitores profesionales, y sirven para ayudar a los usuarios a repeler reflejos, principalmente. Si vas a utilizar este iMac en una oficina donde, bueno, pues normalmente entra mucho sol, etcétera, pues este tipo de paneles pueden venir muy bien. Cuenta también con una nueva cámara con encuadre centrado de 12 megapíxeles con función Desk View. ¿Esto qué hace? Bueno, pues esta tecnología lo que permite es que, aprovechando el ultra gran angular de esta lente, no solo podamos hacer una videollamada mientras se nos vea a nosotros, sino que al mismo tiempo se pueda mostrar una vista cenital de nuestro escritorio. Imagínate que estás haciendo una pequeña demostración, pues bueno, podrían verse tus manos señalando lo que tengas apoyado en la mesa. A nivel de diseño, no hay mucho que comentar, salvo que viene con nuevos colores, quedando la gama con los siguientes. Estaría el iMac disponible en azul, púrpura, rosa, naranja, amarillo, verde y plata. Hablemos ahora de las especificaciones. Y a ver, un punto positivo es que, tal y como preveíamos, dejamos atrás los 8 GB de memoria unificada como capacidad mínima. Ahora el modelo más básico parte de 16 GB de memoria. Lo malo es que a nivel de capacidad de almacenamiento sigue partiendo de 256 GB, lo cual pues me parece bastante poco en un iMac. Pero bueno, entiendo que si Apple lo lanza es porque lo siguen vendiendo. Y por supuesto hablemos del chip M4, que trae algunas funciones extra consigo. Por ejemplo, permite que este iMac tenga soporte para conectar 2 pantallas extra. Tenemos también configuraciones de memoria personalizadas de hasta 32 GB y por supuesto soporte para Apple Intelligence, que no olvidemos en el caso de los Mac en Europa sí está disponible. Eso sí, tienes que configurar el iMac en inglés. Si os parece, vamos a repasar las diferentes configuraciones que tenemos a la hora de reservarlo. Podemos elegir entre 4 configuraciones diferentes. La más básica es un iMac con chip M4, pero con un chip recortado, es decir, cuenta con una CPU y una GPU de 8 GB con 256 GB de almacenamiento y que parte de 1.519 euros. Luego tendríamos 2 configuraciones intermedias que se diferencian en el almacenamiento, pero ambas con 10 núcleos de CPU y 10 de GPU por 1.769 euros, la versión de 256, y 1.999 euros la versión de 512. Y luego contaríamos con una configuración superior con 512 GB de almacenamiento, con los 10 núcleos de CPU y GPU, pero en este caso con 24 GB de memoria unificada en vez de los 16 que vienen por defecto en las otras versiones. Y este modelo cuesta 2.229 euros. Y digo lo de parte porque evidentemente, como pasa en todos los Mac, podemos hacer configuraciones más personalizadas, pudiendo aumentar la capacidad del almacenamiento, ampliar aún más la memoria, etcétera. Y por supuesto, pues eso hace que el precio varíe. Todas las versiones de este iMac, a excepción de la más básica, cuentan con 4 puertos Thunderbolt 4 y un puerto Gigabit Ethernet, es decir, al igual que pasaba con el modelo anterior con chip M3. Es decir, la versión más básica es la única que contaría únicamente con 2 puertos Thunderbolt 4 en la parte trasera, y en el cargador no vendría incorporado el Gigabit Ethernet. La buena noticia es que sus accesorios, buena y mala a la vez, y os explico por qué. Todos sus accesorios ya cuentan con USB-C, es decir, el Magic Mouse, el Trackpad y también el Keyboard. Lo malo es que no han aprovechado esta renovación del conector para rediseñar el Magic Mouse. Sigue siendo ese Magic Mouse que visualmente o estéticamente sí es bonito, pero sigue siendo muy poco práctico cuando tenemos que cargarlo. Más que nada porque, a diferencia de otros ratones, como por ejemplo este, que es el MX Master, yo podría estar cargándolo y utilizando a la vez. Con el Magic Mouse eso no es posible porque no olvidemos que se carga panza arriba. En fin, una oportunidad perdida.
En fin, que sepáis que ya se puede reservar y estará disponible a partir del 8 de noviembre. Pero bueno, ya veis, a resumidas cuentas, sus novedades serían que tenemos una nueva pantalla nanotexturizada, nuevos colores, el chip M4 con soporte para Apple Intelligence y 16 GB de memoria RAM como base, la nueva cámara con encuadre centrado y TextView y accesorios actualizados con USB-C. Decidme en los comentarios si os gusta esta renovación del iMac, si esperabais que fuese mejor, peor, en fin. Os leo. Por mi parte, esto es todo. Ya sabéis, podéis dejar un me gusta si os gustan estos vídeos informativos para estar al tanto de todo, suscribiros si no lo estáis y nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida, que se vienen muchos anuncios por delante esta semana. Estad muy atentos, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!